Viuda abandonada con 4 hijos en invierno. Un granjero solitario la salvó. Una viuda fue abandonada con 4 hijos en pleno invierno de 1847, hasta que un granjero solitario abrió las puertas y cambió todo para siempre. ¿Puedes imaginarte a una madre siendo expulsada de su casa con 4 niños en el frío más intenso del año, sin tener a dónde ir? Parece imposible, pero esta historia sucedió en el interior de Minas Gerais hace más de 170 años. Antes de continuar, ya suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender de una manera que nunca imaginaste. La transformación que vivió esta familia es de poner los pelos de punta. Y cuéntame aquí en los comentarios de qué ciudad estás viendo esta historia. Me va a encantar saber hasta dónde están llegando estas historias emocionantes. Era julio de 1847 y el invierno castigaba sin piedad la región de San Juan del Rey en Minas Gerais. Las heladas cubrían los campos como mortajas blancas, y el viento cortante atravesaba las ropas más gruesas como navajas heladas. En aquella época, Brasil aún vivía bajo el reinado de Don Pedro I, y las provincias del interior enfrentaban no solamente las dificultades climáticas, sino también una sociedad rígida y despiadada con los menos favorecidos. Catarina dos Santos, a sus 28 años, sostenía firmemente la mano de sus 4 hijos, frente a la puerta de la casa donde había vivido durante 10 años. Era una construcción sencilla de adobe y madera, con apenas 3 habitaciones, pero había sido el único hogar que los niños conocieron. La madera pesada se cerró con un sonido que resonó como una sentencia de muerte. Del otro lado, los gritos de su cuñado Joaquim todavía reverberaban en el aire frío como latigazos. Vaga, llévate a esos niños de aquí y nunca vuelvas. Esta casa no es lugar para sanguijuelas. El esposo de Catarina, José dos Santos, había fallecido 3 meses antes en un accidente en la mina de oro, donde trabajaba desde los 15 años. Era un hombre sencillo, honesto, que despertaba antes de que saliera el sol y regresaba a casa cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. Un derrumbe repentino enterró a 5 hombres durante el turno de la tarde, y José estaba entre ellos. El accidente sucedió un martes caluroso de abril, y Catarina todavía recordaba cada detalle de aquel día maldito. Estaba preparando la cena cuando escuchó las campanas de la iglesia tocando fuera de hora, siempre una señal de tragedia en la ciudad. Desde entonces, Joaquim, hermano mayor de José por 10 años, asumió todas las propiedades de la familia, incluyendo la pequeña casa donde Catarina criaba a sus hijos. Joaquim era un hombre amargado que nunca se había casado y veía a los niños como cargas inútiles. Durante los 3 meses después de la muerte de José, convirtió la vida de Catarina en un infierno diario. Criticaba todo lo que ella hacía. Se quejaba del ruido de los niños, limitaba la comida que podían comer. La comida cuesta dinero, decía constantemente, y ustedes no producen nada. La gota que derramó el vaso había sido la noche anterior, cuando el pequeño Paulo, uno de los gemelos de apenas 3 años, había tirado accidentalmente un plato de loza, el único plato bonito que quedaba de la época en que José estaba vivo. Joaquim explotó en furia, gritando que ya estaba harto de mantener a una bola de inútiles. Dijo que Catarina tenía hasta el amanecer para salir con esa camada de ratas. «Mamá, tengo frío», susurró María de apenas 5 años, temblando en sus brazos. La niña había heredado los ojos grandes y expresivos del padre, y ahora estaban rojos de llanto y cansancio. Juan, de 8 años, intentaba ser fuerte, como el padre siempre le había enseñado, pero sus labios ya estaban morados por el frío intenso. «No llores, María», le dijo a su hermanita. «Papá decía que los hombres protegen a las mujeres de la familia». Los gemelos Pedro y Paulo, de 3 años, lloraban sin parar, sus lágrimas congelándose en el rostro antes incluso de llegar al suelo. Catarina miró alrededor de la calle desierta. La noche caía rápidamente, como siempre sucedía en invierno, y la temperatura se desplomaba cada minuto que pasaba. El termómetro de la farmacia de don Antonio, no el granjero sino el farmacéutico de la ciudad, marcaba 3 grados bajo cero, una temperatura mortal para quien no tuviera refugio. Ella tenía apenas algunas monedas en el bolsillo, lo poco que logró esconder de Joaquim durante esos meses difíciles y las ropas del cuerpo. Ni siquiera una cobija Joaquim había permitido que llevara. Ningún pariente la recibiría. Su propia familia la había rechazado cuando se casó con José 8 años antes. Su padre, un comerciante relativamente próspero, consideraba a José un hombre sin futuro, un mero obrero de mina. Cuando ella insistió en el matrimonio, él la desheredó públicamente, diciendo que una hija desobediente no era hija. Su madre, sumisa como era costumbre en la época, nunca se atrevió a contradecirlo.
Sus dos hermanos siguieron el ejemplo paterno y cortaron relaciones con ella. «Vamos, mis hijos», dijo ella, intentando sonar confiada mientras ajustaba el chal delgado que los cubría. «Vamos a encontrar un lugar para pasar la noche». Pero en el fondo del corazón, Catarina sabía que estaba mintiendo. En una ciudad pequeña como San Juan del Rey, donde todos conocían la vida de todos, su situación ya era comentada en cada esquina. Las pocas pensiones de la ciudad no aceptarían a una mujer sin dinero con 4 niños pequeños, y dormir a la intemperie en aquel frío sería una sentencia de muerte segura. Caminaron por las calles de piedra irregular, que lastimaban los pies de los niños calzados apenas con alpargatas viejas. Pasaron por casas iluminadas donde familias felices cenaban alrededor de chimeneas calentitas, el humo subiendo por las chimeneas como señales de vida confortable. El contraste era cruel y doloroso. A través de las ventanas, Catarina veía mesas abundantes, niños bien vestidos, adultos riendo y conversando, todo lo que ella había perdido en cuestión de meses. A cada puerta que Catarina tocaba, la respuesta era la misma, a veces dicha con delicadeza, otras con impaciencia. «No tenemos lugar, no podemos ayudar, busque la Santa Casa». Pero la Santa Casa de Misericordia local solamente funcionaba durante el día, y aún así tenía recursos muy limitados. Doña Gertrudis, la propietaria de la única pensión familiar de la ciudad, fue especialmente dura. «Mi querida, tengo un negocio que atender. No puedo transformar esto aquí en casa de caridad. Busque a sus parientes». «No tengo parientes», respondió Catarina con dignidad. «Entonces busque al padre. Tal vez él tenga alguna solución», dijo doña Gertrudis, cerrando la puerta rápidamente para no dejar escapar el calor. El padre Francisco, el párroco de la matriz, era un hombre bondadoso pero limitado por los recursos de la iglesia. Cuando Catarina tocó a la puerta de la casa parroquial, ya pasaban de las 10 de la noche. El padre la recibió en camisón y pantuflas, claramente incómodo con el horario pero sensibilizado por la situación. «Hija mía», dijo él, observando a los 4 niños temblando, «la situación es muy difícil, no tenemos refugio adecuado aquí en la iglesia. Puedo ofrecer el anexo donde guardamos los materiales de limpieza, pero no tiene calefacción». «Aún con ese frío, padre, cualquier lugar es mejor que la calle», imploró Catarina. «El problema», continuó el padre, rascándose la barba grisácea, «es que mañana en la mañana tendremos la misa de las 6, después la de las 8 y la sacristía estará movida. La gente va a hablar, van a cuestionar, usted entiende. No es común ver a una mujer sola con niños. Las lenguas son venenosas en esta ciudad». Catarina entendió perfectamente. Incluso la caridad cristiana tenía sus limitaciones sociales. El padre estaba más preocupado por la reputación de la iglesia que por la supervivencia de 4 niños inocentes. A la medianoche, exhaustos y temblando violentamente, se refugiaron bajo el tejadillo de piedra de la iglesia matriz. La construcción colonial ofrecía poca protección contra el viento cortante que descendía de las montañas. Catarina se quitó su propio chal, el último regalo que José le había dado, comprado con la economía de meses, y cubrió a los 4 hijos de la mejor forma posible, dejándose expuesta al viento helado que atravesaba sus ropas como cuchillas. «Duerman, mis ángeles», murmuró ella, abrazándolos con fuerza. «Mamá va a cuidar de ustedes». Pero en su corazón, una voz terrible susurraba que tal vez no sobrevivirían hasta el amanecer. María ya tosía de forma preocupante y los gemelos habían dejado de llorar, no por consuelo sino por agotamiento extremo. Durante la madrugada Catarina no cerró los ojos. Cada sonido la asustaba. El viento aullando entre los tejados, el crujido de las maderas viejas de la iglesia, los pasos distantes de algún rezagado regresando a casa. Rezó como nunca había rezado en la vida, negociando con Dios, prometiendo cualquier cosa a cambio de la vida de sus hijos. El sol nació pálido y sin fuerza aquella mañana de julio. La luz dorada y débil no traía calor alguno, solamente iluminaba la escena desoladora. Una mujer joven encogida contra la pared de piedra de la iglesia. 4 niños amontonados en sus brazos como pajaritos heridos. Catarina despertó con el cuerpo adolorido y los miembros entumecidos por el frío. Sus dedos estaban tan helados que apenas podía moverlos. María había desarrollado una tos preocupante durante la noche, y los gemelos apenas podían abrir los ojos. «No podemos quedarnos aquí», pensó ella, viendo a algunas personas dirigirse a la misa matinal. Pronto alguien los expulsaría de allí también. El sacristán, don Benito, ya los observaba con cara de pocos amigos desde la puerta lateral de la iglesia. Las beatas de la primera misa comenzaban a llegar, y Catarina podía escuchar los susurros reprobadores.
¡Qué vergüenza! El padre debería hacer algo. Eso es lo que pasa por no tener familia decente. Con las pocas monedas que poseía, apenas alcanzaba para comprar una vela. Catarina se dirigió a la panadería de don Manuel, que abría antes del amanecer para preparar los panes frescos. El hombre, un portugués bondadoso que conocía a José desde niño, quedó impactado al ver el estado de la familia. Doña Catarina, Dios mío, ¿qué pasó? Don Manuel, fuimos desalojados. Necesito un pedazo de pan para los niños, por favor. Manuel miró a los niños temblando y tomó una decisión rápida. Lleve este pan entero, dijo, entregando una hogaza todavía tibia. Y no me venga con conversaciones de pago. José era un hombre honrado y esto aquí es por cuenta de la amistad. Catarina casi lloró de gratitud. Dividió el pan todavía tibio entre los 4 hijos, rompiéndolo en pedazos pequeños para que durara más. Ella no comió nada, mintiendo que no tenía hambre. Juan, percibiendo el sacrificio de la madre, ofreció la mitad de su pedazo para ella. «Come, hijo mío». «Mamá está bien», dijo ella, empujando gentilmente el pan de regreso hacia él. Pero su estómago dolía de hambre y sentía mareo constantemente. Durante 3 días vagaron por la ciudad como fantasmas. Catarina tocó a la puerta de cada casa, imploró en cada comercio, buscó trabajo en cada hacienda cercana. La respuesta era siempre la misma. Nadie quería a una viuda con 4 niños pequeños. Algunas personas ofrecían servicios puntuales, lavar ropas por algunos centavos, coser un remiendo, pero nada que garantizara refugio y alimentación adecuada para 5 personas. Doña Sebastiana, una de las mujeres más ricas de la ciudad, ofreció una propuesta que heló la sangre de Catarina. «Puedo tomar al niño mayor para trabajar aquí en casa. Comida y cama garantizadas, pero solamente al niño. A los otros tendrá que arreglárselas». «Jamás», respondió Catarina firmemente. «Mi familia no se separa». «Entonces continúe vagando por las calles», replicó la mujer, cerrando la puerta con fuerza. En el 4.º día, la situación se volvió desesperante. María estaba con fiebre alta, tosiendo sangre que manchaba el pedazo de tela que Catarina usaba para limpiar su boca. Los gemelos apenas podían caminar, arrastrando los pies como pequeños viejitos. Juan, aun intentando ser valiente como el padre había enseñado, comenzaba a delirar de hambre y frío, murmurando cosas sin sentido y viendo cosas que no existían. «Mamá, vamos a morir», preguntó Juan durante un momento de lucidez, con la inocencia cruel de los niños que todavía no han aprendido a mentirse a sí mismos. Catarina sintió el corazón partirse en 1000 pedazos. Abrazó a todos los hijos y por primera vez desde que José murió, lloró descontroladamente. Lágrimas que había reprimido durante meses finalmente brotaron, cargando todo el dolor, miedo y desesperación acumulados. «Perdón, hijos míos. Perdón por no poder cuidar de ustedes. Perdón por haber fallado como madre». «¿Usted no ha fallado, mamá?», dijo Juan, abrazándola con sus bracitos delgados. «Papá decía que usted es la mejor mamá del mundo». Fue cuando tomó la decisión más difícil de su vida. Había escuchado hablar de un orfanato mantenido por monjas en una ciudad vecina a cerca de 15 kilómetros de allí. El orfanato Santa Teresa, administrado por las Hermanas de la Caridad, recibía niños abandonados y huérfanos. Tal vez sería mejor para los niños. Ellos tendrían comida, refugio, educación básica, una oportunidad de sobrevivir y crecer. Sería como arrancar el propio corazón, pero a veces el amor de madre exige los mayores sacrificios. «Perdóname, José», susurró ella mirando al cielo. «Perdóname por no poder cuidar de nuestros hijos como prometí». Con el corazón destrozado pero la determinación de una madre desesperada, Catarina comenzó a caminar con los hijos por la carretera de tierra batida que llevaba a la ciudad vecina. Era un viaje que tomaría el día entero para adultos sanos, bien alimentados y adecuadamente vestidos. Para una mujer hambrienta con 4 niños enfermos, usando apenas ropas ligeras y zapatos gastados, podría ser una misión imposible. La carretera serpenteaba entre cerros cubiertos de pasto reseco por el frío y árboles desnudos que extendían ramas como brazos suplicantes hacia el cielo gris. El viento cortante del invierno los azotaba sin misericordia, levantando polvo que irritaba los ojos ya inflamados por el llanto y el frío. Con cada kilómetro, la esperanza de Catarina disminuía como el calor de una vela apagándose. María se desmayó en sus brazos 2 veces durante la primera hora de caminata. La niña ardía en fiebre y Catarina tuvo que parar varias veces para mojar un paño en el agua helada de pequeños arroyos que cruzaban la carretera.
Los gemelos no podían caminar más y ella tuvo que cargarlos alternadamente, uno a la vez, mientras Juan intentaba valientemente caminar a su lado, apoyándose en ella cuando las fuerzas faltaban. «Cuenta una historia, mamá», pidió Pedro, uno de los gemelos, mientras ella lo cargaba. Catarina comenzó a contar historias que José solía narrar para los niños, historias de príncipes valientes, princesas bondadosas, dragones que en realidad eran criaturas incomprendidas. Su voz débil resonaba por la carretera vacía, y ella percibía que estaba contando las historias más para sí misma que para los niños, una forma de mantener la cordura en medio de la desesperación. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y morado, habían recorrido solamente la mitad del camino. Las montañas a lo lejos parecían gigantes dormidos y la temperatura comenzaba a desplomarse nuevamente. Catarina miró alrededor y vio solamente campos vacíos, cercas de alambre de púas y una oscuridad amenazadora acercándose como una bestia hambrienta. No había casas, no había refugio, no había esperanza. Si pasaban la noche allí en medio de la nada, no verían el amanecer. Los niños ya estaban en el límite de sus fuerzas y ella misma sentía las piernas temblar y la visión oscurecerse. «Dios», susurró ella, cayendo de rodillas en medio de la carretera helada, la tierra dura lastimando sus piernas. «Si existe de verdad, si está escuchando, ayúdame. No por mí, porque yo ya he desistido de mí misma, sino por estos niños inocentes. Ellos no merecen pagar por los pecados de los adultos. Ellos no pidieron nacer, no pidieron sufrir. Si tiene alguna misericordia en su corazón, salve a mis hijos». El viento aulló en respuesta, y por un momento, Catarina pensó que Dios había decidido llevarlos a todos aquella noche. Cerró los ojos y abrazó a los niños, preparándose para el fin. Pero entonces, cortando el silencio de la noche que llegaba, ella escuchó algo que hizo su corazón saltar. El sonido rítmico de cascos de caballo acercándose por la carretera. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo cuando Catarina levantó los ojos, todavía arrodillada en la carretera, y vio una silueta oscura recortada contra el cielo crepuscular. Era un hombre alto, montado en un caballo robusto de pelaje oscuro, usando una capa larga que ondeaba al viento como las alas de un ángel sombrío. Antonio Ferreira da Silva, a sus 45 años, poseía una hacienda próspera a algunos kilómetros de allí, pero raramente recibía visitas o visitaba la ciudad. Viudo desde hacía 8 años, sin hijos, se había convertido en una figura solitaria y misteriosa en la región. La gente comentaba sobre el hombre que vivía solo en la gran casa de piedra, cuidado apenas por 2 empleados viejos y leales. Algunos decían que era avaro, otros que era solamente triste. La verdad era que Antonio se había cerrado al mundo después de perder a su esposa Elena en un parto mal logrado. Regresaba de un viaje de negocios a la capital cuando avistó la escena que lo impactó profundamente. Una mujer joven arrodillada en la carretera. 4 niños amontonados a su alrededor, todos temblando de frío y visiblemente enfermos. No era una escena que se viera todos los días, incluso en tiempos difíciles. Antonio detuvo el caballo frente a la familia y descendió lentamente, sus ojos recorriendo la situación con la experiencia de quien ya había visto mucho sufrimiento en la vida. «Señora», dijo él, su voz grave cortando el viento, «¿qué hacen aquí en este frío? La noche está cayendo y este no es lugar para niños». Catarina levantó el rostro y Antonio quedó impactado con lo que vio. No era apenas el rostro demasiado delgado o los ojos hundidos por el hambre y el cansancio. Era la dignidad herida que ella cargaba, una nobleza de espíritu que el sufrimiento no había logrado quebrar. Ella no estaba pidiendo limosna. Estaba luchando por la supervivencia de sus hijos con el valor de una leona herida. «Señor», dijo ella con la voz débil pero firme, «no tenemos a dónde ir. Mi esposo falleció. Fuimos expulsados de casa. Estoy llevando a mis hijos al orfanato, pero están muy enfermos para continuar. No van a aguantar otra noche a la intemperie». Antonio descendió del caballo y se acercó para examinar mejor a los niños. María, la niña, estaba claramente con neumonía. Reconoció los síntomas por haber perdido 2 hermanos menores de la misma enfermedad cuando era niño. Los gemelos tenían labios morados y temblaban violentamente, señales de hipotermia grave. Juan intentaba parecer fuerte, pero estaba claramente en el límite de sus fuerzas. Algo dentro de Antonio se quebró al ver aquella escena. Tal vez era el recuerdo de su propia infancia difícil cuando su padre falleció temprano y su madre luchó para criar 5 hijos sola.
Tal vez era el dolor todavía presente por la pérdida de su esposa y del hijo que nunca llegó a conocer. O tal vez era simplemente el instinto humano básico de proteger a los inocentes. No, dijo él firmemente, sorprendiendo hasta a sí mismo con la determinación en su voz. Estos niños no van a ningún orfanato, no mientras yo pueda hacer algo al respecto. Y sin más explicaciones, Antonio tomó a María en brazos. La niña estaba tan ligera que parecía hecha de papel y la colocó delicadamente en su caballo. Juan, sube aquí atrás de tu hermana, ordenó gentilmente, ayudando al niño a acomodarse. Después se volteó hacia Catarina, observando que ella cargaba a los dos gemelos con dificultad. ¿La señora puede cargar a los pequeños un poco más? Mi casa queda allí apenas 2 kilómetros de aquí. Puedo cargar a uno de ellos también. Catarina no podía creer lo que estaba sucediendo. Después de días de puertas cerradas y corazones duros, encontrar a alguien dispuesto a ayudar sin hacer preguntas o imponer condiciones. Señor, no puedo aceptar su caridad. No tenemos cómo pagar. No tenemos nada que ofrecer a cambio. ¿Quién habló de pago?, interrumpió Antonio tomando a Paulo en brazos. Estos niños están muriendo de frío. Esto no es cuestión de caridad, es cuestión de humanidad. Es lo que cualquier persona decente haría. Durante la caminata hasta la hacienda, Antonio fue descubriendo la historia de Catarina, la muerte del esposo en la mina, la crueldad del cuñado, los días vagando por las calles como mendigos. Con cada detalle, su indignación crecía. ¿Cómo una sociedad podía abandonar a una madre y 4 niños inocentes? ¿Cómo personas que se decían cristianas podían voltear la espalda ante tanto sufrimiento? ¿El Señor tiene familia?, preguntó Catarina durante la caminata, curiosa sobre la bondad inesperada de aquel extraño. Tuve, respondió Antonio simplemente. Mi esposa falleció hace 8 años. Desde entonces vivo solo. Y no pensó en casarse nuevamente. Antonio se quedó en silencio por un momento antes de responder. Pensé que ya no había más lugar en mi corazón para nadie más. Tal vez estaba equivocado. Cuando llegaron a la hacienda, Catarina quedó impresionada con el tamaño y la belleza de la propiedad. La casa principal era una construcción sólida de piedra y madera, con 2 pisos y un porche amplio que rodeaba todo el frente. Había jardines bien cuidados, un huerto, corrales organizados y varias construcciones menores esparcidas por la propiedad. Era el tipo de lugar con que ella había soñado cuando se casó con José, esperando que él prosperara y pudiera dar una vida mejor para la familia. Antonio no perdió tiempo con formalidades. Tan pronto entraron a la casa, comenzó a dar órdenes rápidas y precisas a sus 2 empleados. Benedicta, prepare baños calientes inmediatamente. 4 baños, agua bien caliente pero no hirviendo. Manuel, ensilla el caballo más rápido y ve a buscar al doctor Severino. Dile que es urgente, que tenemos niños muy enfermos aquí. Benedicta, una mujer negra de cerca de 50 años que había sido esclava de la familia y fue liberada después de la muerte de la patrona, corrió a preparar todo. Manuel, un hombre mestizo que cuidaba de los caballos y del mantenimiento general de la hacienda, partió inmediatamente en busca del médico. Doña Catarina, dijo Antonio mientras observaba a María siendo llevada para el primer baño. Usted y sus hijos van a quedarse aquí hasta recuperarse completamente. No acepto discusión sobre esto. Catarina, demasiado exhausta para argumentar e impresionada con la organización eficiente de la casa, apenas susurró: «Que Dios lo bendiga, señor». Pero ella no imaginaba que aquel gesto de bondad cambiaría no solamente la vida de su familia, sino también la vida del propio Antonio. Porque a veces, cuando salvamos a alguien, terminamos salvándonos a nosotros mismos. El doctor Severino llegó en menos de 1 hora. Un hombre experimentado que había atendido la región por más de 20 años. Examinó a cada niño cuidadosamente, sacudiendo la cabeza con preocupación al observar el estado de desnutrición e hipotermia. Llegaron al límite, le dijo a Antonio. Una noche más a la intemperie y sería demasiado tarde para al menos 2 de ellos. La niña está con neumonía grave y los gemelos presentan señales de desnutrición severa. Van a necesitar cuidados constantes por al menos 2 semanas. Tendrán todo lo que necesiten, garantizó Antonio sin dudar. Los primeros días en la hacienda fueron como un sueño para Catarina y sus hijos. Después de tanto sufrimiento, apenas podían creer que estaban seguros, calientes y alimentados. Benedicta se reveló como una segunda madre, cuidando de los niños con cariño especial y preparando sopas nutritivas y tés medicinales que ayudaron en la recuperación.
María se recuperó rápidamente de la neumonía bajo los cuidados constantes del médico y la atención cariñosa de Benedicta. Los gemelos volvieron a sonreír y jugar, sus rostros recuperando los colores saludables de la infancia. Juan, que había asumido responsabilidades de adulto a los 8 años, finalmente pudo volver a ser niño, explorando la hacienda con curiosidad y admiración, pero la mayor transformación sucedió en Antonio. La casa, que durante 8 años había sido silenciosa como una tumba, resonando apenas con el tic-tac del reloj de la sala y los pasos solitarios de su dueño, ahora se llenaba con risas infantiles. Los corredores vacíos se llenaron de vida con el ruido de piececitos corriendo, juegos y conversaciones animadas. ¡Tío Antonio! ¡Tío Antonio!, gritaban los gemelos corriendo hacia él siempre que regresaba de los campos o de la ciudad. El término tío había surgido naturalmente, sugerido por Juan, y Antonio sentía el corazón calentarse cada vez que lo escuchaba. Era una palabra que nunca pensó que escucharía, ya que no había tenido hermanos que le dieran sobrinos. Catarina, por su parte, asumió gradualmente el cuidado de la casa, no porque Antonio pidiera o exigiera, sino porque sentía la necesidad de retribuir su bondad de alguna forma. Cocinaba platos deliciosos que hacía años no eran preparados en aquella cocina. Organizaba las habitaciones con toque femenino que había faltado por tanto tiempo. Cuidaba de las ropas de él con el mismo cariño que dedicaba a los hijos. La casa comenzó a tener el aroma de hogar que Antonio había olvidado que existía. Las noches, después que los niños se dormían, Antonio y Catarina conversaban largamente en la sala de estar. Él contaba sobre su vida, sus negocios, sus sueños que habían sido interrumpidos por la tragedia. Ella hablaba sobre José, sobre los años felices de matrimonio, sobre los planes que habían hecho para el futuro de los niños. José era un soñador, contaba ella. Siempre decía que un día tendríamos una casa mayor, que los niños estudiarían, que Juan se convertiría en un hombre importante. Murió creyendo que eso era posible, y todavía lo es, dijo Antonio. El sueño no murió con él. 15 días después de la llegada de la familia, Antonio tomó coraje para tener una conversación que venía posponiendo. «Doña Catarina», dijo él una tarde, después de confirmar que todos los niños estaban completamente recuperados, «necesitamos conversar sobre el futuro». El corazón de ella se disparó. ¿Sería el fin? Él se había cansado de ellos. Había sido demasiado bondadoso para expulsarlos abruptamente, pero ahora que estaban bien, era hora de partir. «¿La señora tiene planes específicos de a dónde ir?», preguntó él. Pero su voz era gentil, no amenazadora. «Señor, buscaré trabajo tan pronto pueda, tal vez como costurera o lavandera. Sé hacer jabón y velas también. Algo ha de aparecer». ¿Y dejará a los hijos con quién mientras trabaja? Catarina bajó los ojos. Era exactamente esa la cuestión que la atormentaba desde que despertó el primer día en la hacienda. ¿Cómo trabajar y cuidar de 4 niños pequeños al mismo tiempo? Juan podría ayudar, pero era apenas un niño. Y los gemelos todavía necesitaban atención constante. «Doña Catarina», continuó Antonio, escogiendo las palabras cuidadosamente. «Tengo una propuesta que hacer. Esta casa es demasiado grande para un hombre solo. Sus niños trajeron vida aquí de una forma que había olvidado que existía. ¿Qué tal si se quedaran definitivamente?» «¿Cómo es eso, señor?» «Como familia», dijo él simplemente, pero su corazón latía fuerte. «No estoy pidiendo nada más allá de lo que ya está sucediendo naturalmente. La señora cuida de la casa. Yo cuido de todos ustedes. Los niños crecen aquí, estudian, tienen un futuro real. Juan puede aprender el trabajo de la hacienda cuando crezca. María puede estudiar con la maestra de la ciudad, desarrollar sus talentos. Los gemelos tendrán todo lo que necesiten para convertirse en hombres de bien». Catarina se quedó en silencio por un largo momento, absorbiendo la magnitud de la propuesta. Era demasiado generoso para ser verdad. Tenía que haber alguna trampa escondida. «¿Por qué haría eso por nosotros?», preguntó ella finalmente, mirando directamente a los ojos de él. Antonio miró por la ventana, donde Juan jugaba con los gemelos en el patio, enseñándoles a lanzar piedritas mientras María recolectaba flores para hacer un ramo. La escena era de una belleza simple y pura que tocaba su alma, porque ustedes me devolvieron algo que pensaba haber perdido para siempre. La alegría de tener una familia, un propósito, una razón para despertar por la mañana más allá del trabajo. Hizo una pausa antes de continuar, reuniendo valor para expresar sentimientos que hacía años mantenía guardados. «Sé que todavía es muy temprano y tal vez esté siendo presuntuoso, pero con el tiempo, si la señora quisiera, si sintiera que es correcto, podríamos hasta oficializar esta unión.
No por conveniencia o necesidad, sino porque aprendí a amarlos como familia. Y más que eso, aprendí a amar a la señora como mujer. Catarina sintió lágrimas en los ojos. No era apenas gratitud lo que sentía por Antonio. Durante aquellos días, observando su bondad, su paciencia con los niños, su respeto por ella, había florecido algo más profundo. Era admiración, respeto, cariño genuino. Y sí, el inicio de un amor verdadero, diferente del amor juvenil y apasionado que había sentido por José, pero no menos real. Señor Antonio, dijo ella, su voz embargada por la emoción, sería un honor formar parte de su familia. Y si el Señor me permite ser sincera, también aprendí a amarlo, no apenas por la bondad que mostró, sino por el hombre bueno que es. Antonio se acercó y delicadamente tomó sus manos entre las suyas. Entonces será un honor recibirla como esposa y a estos niños como hijos de mi corazón. 6 meses después, al inicio de la primavera de 1848, la hacienda de Antonio estaba irreconocible. Donde antes había silencio y melancolía, ahora había vida pulsante y felicidad genuina en cada rincón. Los jardines habían sido expandidos por Catarina, que descubrió tener talento para cultivo de flores y condimentos. La casa ganó colores más vivos, muebles reorganizados, cortinas nuevas hechas por las propias manos de ella. Catarina y Antonio se casaron en una ceremonia sencilla en la iglesia de la ciudad, pero llena de significado. El padre Francisco, el mismo que había dudado en ayudarlos meses antes, ofició la ceremonia con entusiasmo genuino, reconociendo en la unión una bendición divina. Los 4 hijos fueron testigos especiales, vestidos con ropas nuevas que Catarina había cosido especialmente para la ocasión. Juan, ahora con 9 años, había asumido con seriedad conmovedora el papel de hombre de la casa, ayudando a Antonio en los trabajos de la hacienda. Mostraba aptitud natural para tratar con animales y una inteligencia práctica que impresionaba a todos. Antonio comenzó a enseñarle a leer y escribir mejor, además de matemáticas básicas necesarias para administración rural. María, completamente recuperada, frecuentaba las clases con doña Francisca, la maestra de la ciudad, 3 veces por semana. Mostraba inteligencia excepcional y amor por los libros que sorprendían a todos. Antonio se empeñó en comprar libros especiales para ella, alimentando su interés por los estudios. Los gemelos Pedro y Paulo se convirtieron en la alegría constante de la casa, siempre inventando juegos y llenando los días de risas. Pedro mostraba interés por los trabajos del campo, mientras Paulo demostraba fascinación por las máquinas y herramientas, siempre preguntando cómo funcionaban las cosas. Benedicta y Manuel adoptaron a los niños como nietos ficticios, creando una verdadera familia extendida en la hacienda. Benedicta enseñó a María a coser y cocinar, mientras Manuel se convirtió en el mentor de Juan en los trabajos masculinos de la propiedad. Pero la verdadera transformación estaba en el corazón de Antonio. El hombre amargado y solitario se había convertido en un padre cariñoso y un esposo dedicado. Él no solamente salvó a una familia, él permitió que esa familia lo salvara también, devolviéndole la capacidad de amar y ser amado. La hacienda prosperó bajo la nueva administración familiar. Antonio, revigorizado por la familia y la felicidad personal, expandió los negocios con energía renovada, introdujo nuevos cultivos, mejoró las técnicas de crianza de ganado, modernizó equipamientos. Catarina mostró talento natural para la administración, ayudando en las decisiones importantes y cuidando de la contabilidad doméstica con precisión impresionante. Los niños crecieron sanos, educados y amados de forma abundante. Juan se convirtió en un joven responsable y habilidoso, asumiendo gradualmente más responsabilidades en la hacienda. A los 15 años ya era considerado por Antonio como su brazo derecho, mostrando liderazgo natural y visión de negocios. María desarrolló pasión profunda por los estudios y soñaba con convertirse en maestra. Antonio, reconociendo su potencial, hizo arreglos para que ella estudiara con el mejor profesor de la región, después con tutores particulares, invirtiendo en su educación como invertiría en la de una hija biológica. Los gemelos, siempre inseparables, mostraban aptitudes complementarias. Pedro desarrolló amor por la tierra y los animales, prometiendo convertirse en un excelente granjero. Paulo manifestó interés por el comercio y las máquinas, soñando con estudiar ingeniería en alguna gran ciudad. 5 años después de aquella noche helada en la carretera, cuando Catarina dio a luz al primer hijo biológico de Antonio, un niño que llamaron José, en homenaje respetuoso al primer esposo de ella. La familia estaba completa de una forma que ninguno de ellos había imaginado posible. La llegada del bebé fue celebrada por toda la familia como un regalo divino.
Los 4 niños mayores recibieron al hermanito con amor incondicional, compitiendo para ayudar en los cuidados. Juan se convirtió en el hermano mayor protector, María en la segunda madre cariñosa y los gemelos en los compañeros de juegos más entusiastas. Antonio demostró que su corazón era suficientemente grande para amar a todos por igual, sin distinción de sangre u origen. Nunca hizo diferencia entre los hijos, tratando a todos con el mismo cariño, invirtiendo en la educación y futuro de cada uno de acuerdo con sus talentos e intereses individuales. «Papá Antonio», dijo María un día cuando cumplió 15 años y estaba a punto de comenzar a dar clases en la escuela de la ciudad. «¿Usted salvó a nuestra familia aquella noche en la carretera?» «No, hija mía querida», respondió él con los ojos llenos de emoción. «Ustedes salvaron mi vida. Ustedes me enseñaron que familia no es cuestión de sangre, sino de amor, elección y compromiso». La hacienda de los Silva se volvió conocida en toda la región, no solamente por la prosperidad económica, sino por la felicidad genuina que emanaba de sus moradores. Vecinos venían a visitar y salían impresionados con la armonía familiar, el respeto mutuo, la alegría que parecía contagiosa. Doña Sebastiana, la misma que años antes había ofrecido tomar apenas al niño, visitó la hacienda cierta vez y quedó impactada con la transformación. «¿Quién lo diría?», comentó con otras señoras de la ciudad, «que aquella familia de mendigos se convertiría en una de las más respetadas de la región». El padre Francisco, que había dudado en ayudar aquella noche fría, pasó a usar la historia de la familia Silva como ejemplo en sus sermones sobre caridad cristiana y providencia divina. «Vean cómo Dios escribe derecho por líneas torcidas», decía él. Lo que parecía tragedia se transformó en bendición para todos los involucrados. Joaquín, el cuñado cruel que había expulsado a la familia, eventualmente supo del éxito de Catarina y los niños. Intentó reaproximarse años después, alegando que había sido mal entendido. Pero Catarina y Antonio lo recibieron con educación pero firmeza. El pasado está perdonado pero no olvidado. Construimos nuestra felicidad sin rencor, pero también sin ingenuidad. A medida que los niños crecían y se convertían en adultos prósperos y respetados, la historia de la familia se esparció como leyenda en la región. Juan se convirtió en un granjero innovador y próspero, expandiendo los negocios de la familia. María se graduó como maestra y posteriormente fundó una escuela para niños necesitados, inspirada por la propia experiencia de casi orfandad. Pedro desarrolló técnicas agrícolas avanzadas que fueron adoptadas por granjeros de varias regiones, mientras Paulo se mudó a la capital, donde se convirtió en ingeniero exitoso, siempre manteniendo lazos estrechos con la familia. José, el hijo biológico de Antonio y Catarina, creció escuchando la historia de cómo sus padres se conocieron y nunca dudó de que había sido obra de la providencia divina. Se convirtió en médico, dedicando parte de su tiempo a atender familias necesitadas, inspirado por la generosidad que marcó su propio origen familiar. 10 años después de aquella noche helada, cuando la familia se reunió para celebrar el aniversario de bodas de Antonio y Catarina, reflexionaron sobre la jornada extraordinaria que habían vivido. «¿Te acuerdas?», dijo Catarina, observando la mesa abundante rodeada por hijos, nietos que comenzaban a llegar, empleados que eran como familia, de cuando pensé que todo estaba perdido en aquella carretera helada. «Me acuerdo perfectamente», respondió Antonio abrazándola. «¿Y tú te acuerdas de cuando yo pensaba que nunca más sería feliz? Que mi corazón había muerto con Elena». «A veces», reflexionó Catarina, observando a los niños jugando en el patio, ahora ya adolescentes y jóvenes adultos, pero todavía unidos como en aquellos primeros días en la hacienda, Dios nos quiebra para enseñarnos que podemos ser reconstruidos de forma aún más bella de lo que éramos antes. «El sufrimiento tiene propósito», concordó Antonio, cuando nos enseña a valorar la felicidad y a reconocer las bendiciones cuando llegan. La hacienda continuó prosperando por generaciones. La casa grande fue ampliada, jardines se esparcieron por hectáreas y la propiedad se convirtió en una de las más prósperas y respetadas de toda la región. Pero más importante que la prosperidad material fue el legado de amor, generosidad y unión familiar que Antonio y Catarina construyeron juntos. Visitantes siempre comentaban sobre la atmósfera especial de la hacienda Silva. Había algo indefinible en el aire, una sensación de paz, armonía y felicidad genuina, que tocaba a todos los que allí llegaban. Era como si la propia tierra guardara la memoria de aquella noche de diciembre de 1847, cuando un acto de bondad transformó para siempre el destino de 2 personas solitarias y 4 niños inocentes. Y así termina la historia de Catarina, que casi perdió todo en una noche fría de invierno, pero encontró mucho más de lo que había soñado posible.
Una familia destruida por la tragedia se transformó en una familia aún mayor, unida por el amor verdadero que trasciende lazos de sangre. Antonio demostró que la verdadera riqueza no está en el oro que se excava de la tierra, sino en la bondad que se planta en el corazón de los otros. Y Catarina mostró que una madre es capaz de cualquier cosa para proteger a sus hijos, incluso cuando todo parece perdido. Juntos descubrieron que a veces lo que parece ser el fin es apenas el comienzo de algo mucho mayor, mucho más bello y mucho más significativo que cualquier cosa que hayan perdido por el camino. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Ya pasaste por momentos en que todo parecía perdido, pero algo inesperado cambió tu vida? Cuéntame aquí en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y saber cómo estas historias los tocan. Si esta historia emocionó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal para más historias conmovedoras como esta. Y no olvides activar la campanita para ser notificado siempre que suba videos nuevos. En el próximo video voy a contar la historia impactante de una joven que fue vendida por su propio padre para pagar deudas de juego, pero que logró un giro que nadie esperaba. Haz clic aquí al lado y prepárate para otra jornada emocionante que va a mover tus sentimientos. Fin.